Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo, aquí en Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y hoy es un programa especial, en primer lugar porque es una semana de descanso, de celebración, esta semana de Navidad, y por eso les traemos una primera parte con lo mejor de este año, lo mejor que hemos tenido aquí en Galileo a lo largo de 2024, y la próxima semana, en la semana de fin de año, también le traeremos una segunda parte de las mejores entrevistas, de las mejores partes que nos han comentado los entrevistados sobre diferentes temas. Hoy específicamente vamos a recordar el banco de semillas que hay en Svalbard, allá en Noruega, y que también tiene un impacto aquí en México. Vamos a recordar también las claves de las contingencias ambientales aquí en el Valle de México, y además vamos a estar recordando también cómo hubo un redescubrimiento del Códice Florentino que cuenta la conquista española aquí en México de hace 500 años. Así que bienvenidos. En febrero de este año le hablábamos aquí en Galileo de la bóveda del fin del mundo, pero más allá de este nombre que se le da, hablamos precisamente de esta bóveda mundial de semillas. Viajamos entonces al archipiélago de Svalbard. Este lugar se encuentra en el norte del norte. Está situado en el mar glacial ártico, al norte de Europa, y forma parte del Reino de Noruega. En ese momento hablamos con la doctora Carolina Sanzaloni, curadora y especialista en genotipiado del Banco de Recursos Genéticos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en su sede aquí en México. En primer lugar, hablamos con la doctora Sanzaloni sobre cómo se elige la ubicación de Svalbard para hacer esta bóveda del fin del mundo y cómo este lugar es un seguro de vida para los peores escenarios imaginados de nuestro planeta. Fue elegido estratégicamente, sí. Svalbard se encuentra en un archipiélago de Noruega, que está casi que en el medio entre el Polo Norte y la Noruega continental. Es un lugar muy seguro, entonces, primero, disminuimos cualquier tipo de riesgo que mencioné antes. Está muy alejado de todo, sobre todo del resto de los bancos que están casi que en el sur. Entonces está muy alejado de problemas que puedan ocurrir en otros bancos, y ese es justamente lo que decíamos, ¿no? Es nuestra seguridad, ¿no? Es nuestro seguro de vida que lo tenemos ahí, que siempre decimos, ojalá nunca lo usemos, pero está ahí, ¿no? Caso lo necesitemos. Y la temperatura, ¿no? Es congelado, es uno de los lugares más fríos del mundo, entonces también tiene conservación artificial, así como lo tenemos nosotros. Tienen sistemas de refrigeración que mantienen esa bóveda a menos 20 grados, a 20 grados negativos. Pero caso suceda algo con el sistema de refrigeración, todo el hielo que lo envuelve podría mantenerlo tranquilamente bien conservado por mucho tiempo. Pero sí es bueno mencionar que también tiene un sistema de refrigeración artificial. Pero bueno, esas condiciones de aislado en un lugar del mundo muy lejano, las temperaturas del clima en sí son muy favorables para la conservación de esas semillas. Sanzaloni también nos contó cómo es que guardamos semillas en los diversos bancos que hay en el mundo, incluido el que está aquí en México, en el Estado de México, específicamente en Texcoco, y cómo estos bancos se apoyan entre sí y además colaboran con Svalbard para enviar semillas. La bóveda es la clave de todo. Es un seguro de vida, incluso para los seguros que ya tenemos en los distintos bancos alrededor del mundo. Esto fue lo que nos dijo la doctora. Entre bancos también tenemos esa misión de conservar y apoyarnos en estos duplicados de seguridad. Aquí en CIMIT tenemos duplicados de seguridad del banco de CIAT en Colombia, del banco de IITA en África, teníamos de ICARDA, que es otro centro hermano, en Siria, y este fue destruido y nosotros pudimos devolverle toda esa diversidad al país. Entonces,
Svalbard es el último lugar a donde vamos a pedir esa ayuda de repatriación. El primer paso es ante una pérdida, es ir a estos centros hermanos en donde nosotros también respaldamos o tenemos nuestro respaldo. Por ejemplo, el CIMIT, el primer lugar es ir a Fort Collins. Si algo sucede con estas muestras, pues nuestro segundo lugar es Svalbard. Entonces, la función de Svalbard es esencial, es muy, muy importante. Como te digo, ante muchas situaciones. Entonces, puede ser catástrofe ambiental, un huracán donde destruye un banco de germoplasma y hay una pérdida fatal. Puede ser una guerra, conflictos humanos, una mala administración, los gobiernos van cambiando, los recursos van, vienen, una mala administración puede disminuir recursos y que el banco deje de funcionar. Entonces hay diferentes situaciones en las que puede llevar a la pérdida de esta diversidad. Y afortunadamente tenemos el apoyo de Svalbard para que esto se mantenga. En los bancos de germoplasma nosotros conservamos diversidad de todo el mundo. En este caso, voy a hablar particularmente del CIMIT, conservamos maíz y trigo. Entonces, las 28.000 accesiones de maíz pertenecen en su gran mayoría a razas nativas mexicanas que fueron colectadas en toda la República y además también conservamos especies de todo el mundo. Entonces, en trigo también, si bien no es un centro de origen México, conservamos toda la diversidad del centro de origen y también variedades mejoradas. Entonces, parientes silvestres, ancestros que dieron origen al trigo o dieron origen al maíz. Toda esta diversidad es muy rica en genes. Tal vez no es tan rica en productividad, no tienen un alto rendimiento, pero sí tienen un gran potencial para enfrentar los desafíos, por ejemplo, del cambio climático y la seguridad alimentaria. Podemos tener genes dentro de estas accesiones que son tolerantes a sequía, tolerantes al calor, tienen resistencia a diferentes enfermedades. Entonces, por eso es importante conservar toda esta riqueza natural para enfrentar los desafíos que están ocurriendo hoy y que ocurrirán en las siguientes generaciones. Esto por un lado. ¿Cómo los conservamos? Hay todo un proceso y un trabajo muy meticuloso del personal que trabaja en cada banco de germoplasma. Lo que hacemos es, primero, garantizar bajar la humedad de las semillas hasta un 5 o un 8%. Ese es el primer paso. La idea es tener semillas frescas. Entonces, enviamos al campo, regeneramos, incrementamos esa semilla, obtenemos semilla fresca. Luego bajamos la humedad en cámaras controladas, en donde se reduce la humedad hasta 5 o 8%. Una vez que obtenemos ese nivel de baja humedad, lo que pasa a un proceso de conservación en el cual se las limpia, se les hace un test de sanidad. Necesitamos garantizar que la semilla sea sana, que no contenga virus, que no contenga bacterias. Luego hacemos un test de viabilidad. Este es un test en donde, un estudio en donde se las ponen a germinar las semillas y tenemos que asegurarnos que tengan al menos 85% de germinación. ¿Para qué? Porque yo no puedo conservar algo que luego no va a crecer, ¿no? Entonces tengo que asegurarme que su viabilidad, que sea una semilla sana y viable, que pueda germinar y dar una planta buena, en buenas condiciones, obviamente con sanidad. Una vez que pasa toda esta serie de exámenes, tanto de sanidad como de germinación, y tiene la humedad adecuada, lo empaco. Lo empaco en sobres de aluminio trilaminado. Estos sobres de aluminio lo que hacen es proteger la calidad de la semilla a largos periodos. Y se lo cierra al vacío.
¿Para qué es esto? Para sacar todo el oxígeno y disminuir la oxidación de la semilla. Una semilla va muriendo a medida que se va oxidando. Entonces, con estos tratamientos muy rigurosos, podemos conservar semillas hasta 50, 100 años y hasta más. Eh, También cuando enviamos a Svalbard, enviamos una pequeña, además del sobre que contiene la semilla, enviamos una pequeña muestra adicional, la cual nosotros podemos pedir a Svalbard que nos la regrese y hacerle un estudio de viabilidad para saber si la semilla que estamos conservando ya sigue estando en buenas condiciones. Si sigue estando, la dejamos. Si no, la pedimos que nos la regresen y le enviamos semilla nueva. Entonces es un proceso muy, muy estricto, de pasos muy controlados para asegurar que nuestras futuras generaciones puedan tener una alimentación y enfrentar desafíos. No sabemos cómo va a ser el clima, no sabemos qué enfermedades pueden ocurrir. Entonces, la gente que trabaja aquí en el banco le pone mucho, te diría, cariño a, a este trabajo, porque tal vez el efecto no lo veamos cuando hacemos un envío, lo hacemos como con mucho sentimiento, con mucha emoción, porque el efecto tal vez nosotros no lo veamos, pero seguramente nuestros hijos, nietos, bisnietos sí lo van a ver. Entonces trabajamos para eso, para estas futuras generaciones, para que puedan enfrentar los desafíos que se vienen. A su vez, en mayo de este año le dedicamos un programa de Galileo a las contingencias ambientales tan comunes durante una parte de 2024 aquí en el Valle de México, que incluye la Ciudad de México y unas partes del Estado de México. En ese momento entrevistamos al doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. El doctor nos dio detalles sobre qué se requiere para que haya un episodio de contaminación extrema y además nos explica por qué la contaminación atmosférica y el cambio climático son dos manifestaciones del mismo problema. Vamos a escucharlo. ¿Qué se requiere para un episodio de contaminación extrema? Altas temperaturas, alta irradiación, poca ventilación, ¿sí? Y eso genera un episodio extremo. ¿Por qué? En la meteorología, una poca ventilación, o sea, vientos débiles, dejan la contaminación ahí donde se está generando y no permiten que se desplacen las masas de aire y para que las emisiones de más tarde no se acumulen con las que de ahorita, sino que sean sobre otra masa de aire diferente que está entrando a la ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Hay un mecanismo de limpieza del Valle de México. Usualmente hay vientos del norte, pero también acá en la tarde, por Amecameca, Chalco, etcétera, entra viento del sur. Entonces hay un choque de corrientes que dependiendo cuál es más intensa, ese choque ocurre más al sur o más al norte y hace esto. Al chocar los corrientes de aire hacen esto. Y luego entonces, si ese choque es lo suficientemente intenso, la contaminación sube por encima del nivel de las montañas. Y los vientos que vienen por encima del nivel de las montañas barren la contaminación. En un episodio de alta presión, hay como un tapón que hace más difícil que las masas suban. Y entonces ese mecanismo de drenaje que conocemos desde los 90s, los primeros estudios que se hicieron en la Ciudad de México, esos estudios grandes como IMADA, MARI, luego Milagro, etcétera, permitieron conocer ese mecanismo. Una condición de alta presión limita la eficacia de ese mecanismo. Se limpia menos la atmósfera de la ciudad. Más irradiación, cielo despejado, genera más cadenas de radicales libres. Todas las reacciones que ocurren de formación de ozono, etcétera, son cadenas de radicales libres. Se inician con el rompimiento de una molécula por acción de la radiación solar. Se rompe una molécula de ozono, se rompe una molécula de NO2, se rompe una molécula de formaldehído, se dan lugar a radicales. Entre más radiación haya, sobre todo radiación UV, de la poquita UV que alcanza a llegar al nivel del suelo,
Sí, con es suficiente para iniciar las cadenas de radicales. La otra es que a mayor temperatura, las reacciones químicas dependen de la temperatura. Y entonces, pero dependen de manera logarítmica, es una dependencia exponencial. ¿Eh? Siendo exponencial, un cambio pequeño de una variable genera un cambio grande de otra de la variable dependiente. Entonces tenemos que la cadena de radicales libres va más rápido. ¿Sí? Con más de radiación hay más cadenas. Y con más temperatura, provocada también por la irradiación, las cadenas van más rápido. La otra efecto es que a mayor temperatura, las emisiones evaporativas, que son evaporativas, pueden ser incluso de la vegetación, de los solventes, de los tanques de gasolina en los autos, aumentan también de manera exponencial. En un día soleado, todos hemos tenido la experiencia de pasar junto a un auto y que huele a gasolina. ¿Sí? O bien, algunos que tenemos la suerte de trabajar en CEU, un día soleado huele a pino aquí en la ciudad, en CEU. Porque se están evaporando los biogénicos. ¿Eh? Entonces, tienes la sopa perfecta, ¿no? Los ingredientes para hacer el guisado perfecto de un episodio. Más radicales libres, la cadena más rápida y más emisiones. Y otra cosa es que las reacciones que terminan la cadena, esas dependen al revés de la temperatura. Entre más temperatura, más lentas. ¿Sí? Bien, entonces, esa sopa perfecta, estas condiciones son las que te generan una onda de calor. Es decir, una onda de calor viene con mucho sol, pocas nubes, alta temperatura, alta presión. ¿Sí? Entonces, ahora hablamos de onda de calor como una cuestión de clima, y cierto, eso en climática, pero eso nos permite entonces ver que la contaminación atmosférica y los efectos del cambio climático o el cambio climático son dos manifestaciones diferentes a escala, manifestaciones a escala temporal y espacial diferente de un mismo problema, ¿sí? Que es la forma en la que generamos energía y usamos la dependencia con los fósiles, sobre todo la dependencia con los fósiles, para movernos, para generar electricidad, para usar energía en la casa, etcétera. Esa dependencia con los fósiles nos está dando el cambio climático y la contaminación atmosférica al mismo tiempo. Uno nos mata ahorita y uno nos mata en el futuro. Pongámosle así, ¿no? O mata el futuro, o un futuro más negro. ¿Y por qué? Porque salen del mismo proceso. Se quema un fósil, vas a hacer CO2, el calor de la combustión genera óxido de nitrógeno, la combustión nunca es completa y vas a generar monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos combustibles parcialmente quemados. Y entonces esos son los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, son co-contaminantes. Y hemos perdido mucho tiempo, históricamente, digamos, en tratar de decir, por acá se arregla la contaminación atmosférica y por acá, en otro camino, se arregla el cambio climático. Tendremos que tratar de lograr políticas que resuelvan los dos problemas. Por último, el experto nos contó qué podemos esperar de las soluciones a este problema, tanto ambiental como del clima, como de salud. Esto nos dijo. ¿Qué se puede hacer? Tenemos dos cosas que hacer. Por un lado, tenemos que combatir el problema, o sea, lo que se llama mitigar. Y por otro lado, lo tenemos que adaptar. Y en esas dos formas, dos líneas de acción, hay unas acciones colectivas, como grupo social o como sociedad, y las individuales. Como una acción individual puede ser escoger dejar el auto en la casa, si tengo auto, dejar el auto en la casa y usar el transporte público. Pero necesito la oferta del transporte público. Si no esa opción no está disponible. ¿Sí? Entonces necesitamos una oferta de transporte público amplia, segura,
eficiente, cómoda, ¿sí? Para poder optar por ella. Y hay otras opciones, otras medidas, no sé, pero siempre se necesita una acción por parte del Estado para poner esa oferta de transporte o para una oferta de vivienda. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? La manera más eficiente de combatir el cambio climático, la contaminación atmosférica, es decir, de reducir emisiones y al mismo tiempo protegerme de la contaminación y de las ondas de calor, etcétera, en realidad es vivir cerca del trabajo, lo suficientemente cerca, ¿sí? Como para que yo pueda optar a irme caminando, y si es un poquito más lejos, pues entonces irme en bicicleta, ¿sí? Entonces, lo más eficiente es oferta de vivienda a distancias bastante razonables de la fuente de trabajo. Y depende de qué fuente de trabajo. O sea, no vas a poner las viviendas junto a una refinería, una refinería y después de la barda pones la colonia de los trabajadores, porque no es correcto que haya una colonia de viviendas a un lado de una refinería. Sí, pero a distancias razonables. Y no ha habido desde los últimos, ¿qué te puedo decir? 30 años, una oferta o un programa del Estado que realmente hagan una oferta de vivienda a los trabajadores. El Infonavit, el Foviste, han jugado con las reglas del mercado, ¿sí? Y mucha gente, sabemos que mucha gente compró vivienda de interés social con el Infonavit y con el Foviste a distancias enormes de donde trabajan, porque no había otra opción, era lo que les ofrecía el mercado. Pero ¿cuál es la consecuencia de una ciudad así? Que luego después no puedes llevarle servicios eficientemente. Con colonias poco densas, no hay mercado para una línea de metro y tal vez ni siquiera para una metrobús. Entonces, la solución ahí son las combis, los microbuses. Entonces, yo puedo escoger vivir cerca del trabajo si tengo oferta de vivienda accesible a mi ingreso. Entonces, aquí hay una falla terrible de parte del Estado en los últimos 30 años. Volviendo al mes de febrero, que estuvo muy intenso aquí en Galileo, hablamos sobre la clonación de monos y la posibilidad de que esta tecnología sea usada en humanos, así como los límites éticos de estos casos. En Galileo platicamos en ese entonces con el doctor Diego Cortés Quesada, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. El experto nos explicó cómo en China lograron clonar a los primeros primates en el mundo y por qué estos experimentos son tan regulados y muchas veces prohibidos en el resto del mundo. Eso en parte por la regulación, ¿no? Entonces, en general, en muchos países está prohibido, está muy restringido el trabajo con primates. En México está increíblemente restringido, en Estados Unidos está muy bien, en Europa también. Entonces, solo para ciertos proyectos muy específicos se permite trabajar con primates. Mucho menos, ¿no? La parte de clonación. Entonces, también hay una cuestión legal que impide al desarrollo de la clonación en primates en muchos de estos países. Pero, digamos, yo me imagino que en China no existe la misma legislación o hay un limbo legal en China que justo al mismo laboratorio de Qianshuang les permite desarrollar. Entonces, esto es lo que nos están presentando, ¿vale? Estos son los casos de éxito, pero ha mencionado en varias entrevistas esta persona que han tenido diferentes, han utilizado otro tipo de método, ¿no? Como para saber cuál es el bueno, pues han hecho muchos ensayos. Todos esos ensayos no los publicaron, nada más nos está diciendo, hicimos muchísimos ensayos y estamos publicando el que sí funcionó. Entonces, en realidad estamos hablando de miles de ensayos, de miles de embriones, de miles de embarazos fallidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una carga muy grande a nivel experimental del número de macacos, de embriones de macacos de laboratorio. Entonces,
pues digamos que en muchos otros países habría la tecnología, habría el conocimiento para desarrollar las clonaciones, pero por el momento solo está permitido, solo se está logrando hacer en China, por supongo la parte legal. Y sí, son ellos los que primero hicieron las 2 clonaciones de macacos en 2018 y ahora están presentando una nueva técnica en el 2024. El doctor también nos contó qué es lo que sigue para el desarrollo de este campo. ¿Es útil para la medicina o es solamente una excentricidad? También nos dio detalles de un tema que parece sacado de la ciencia ficción, la posibilidad de traer de vuelta a la vida a especies que ya estaban extintas. A mí en lo personal no me queda muy claro para qué queremos hacer clonaciones, ¿no? Más allá de, pues de demostrarle al mundo que lo podemos hacer. Entonces creo que un poco va por allá, por ahí el camino, ¿no? Saben que desde que descubrimos que existe el material genético, ¿no? Que descubrimos el DNA, la gente ha imaginado luego la parte de clonaciones. Los primeros libros de ciencia ficción que hablan de clonaciones son de los años 50, que van a la par con el descubrimiento del DNA, etcétera, ¿no? Siempre ha estado ahí esta noción. Y básicamente lo que están mostrando es que yo puedo hacer una clonación en el laboratorio y puede ser exitosa. Ahora, puede haber varias vertientes. La clonación, así como lo están mostrando ellos, pues no le veo mucha utilidad. Yo no le veo tampoco utilidad en cuestión de clonación de humanos. Ellos se escudan un poco en que todo esto puede tener una vertiente médica, ¿no? Que esto puede servir para la medicina. También hay como muchas historias de ciencia ficción en donde tenemos granjas de humanos, ¿no? Que están ahí siendo clonados y que como yo, cuando yo tenga 80 años, me empiezo a fallar el riñón, pues yo tengo a mi clon más joven en esta granja y puedo entonces tener acceso a un riñón mío nuevo y entonces voy a tener un trasplante exitoso y ninguna complicación. Entonces todo esto viene ahí, ¿no? Entonces no sé muy bien cuando hablan de la parte médica a qué se refieren, porque no veo, pues la única parte médica es que podamos tener granjas de humanos y eso es completamente aberrante, ¿no? Entonces no me queda muy claro qué funcionaría la parte médica de una clonación a nivel primate o a nivel humano. Entonces, bueno, nada más es como un éxito científico. Mira, lo han logrado, y ya. Ahora, puede tener una vertiente muy interesante, ya veremos con los años qué sucede, en el proceso de lo que llamamos desextinción de organismos, ¿no? Entonces, la clonación también se ha intentado para desextinguir especies que han desaparecido. El primer caso fue el de la cabra montés de los Pirineos. Entonces ahí sí se tenía como el individuo vivo, entonces se pudo hacer extracción de células de este último individuo vivo. Estas se clonaron y se introdujeron en una, digamos, una especie cercana, relativamente cercana, que fue la madre portadora. Esto no tuvo ningún éxito, ¿no? Bueno, llegaron a término, pero durante el nacimiento las cabritas fallecieron. Pero esto es una idea que ha estado ahí, ¿no? Entonces podemos efectivamente tratar en algún punto de nuestro recorrido, ¿no? de humanidad, desextinguir las especies que por nuestra actividad humana hemos extinguido. Entonces hay un proyecto muy famoso y muy controversial al mismo tiempo de la desextinción del mamut. Hay un laboratorio en Harvard, ¿no? Dirigido por el doctor Church, que es uno de los co-descubridores, coadaptadores de la técnica CRISPR-Cas9. Entonces, ellos están usando esa técnica para modificar el genoma de un elefante africano y introducirle los cambios que vemos en el genoma del mamut uno a uno, y luego harán una clonación de ese genoma a una madre elefante portadora para ver si logran tener el nacimiento de un mamut. Entonces, eso también suena muy exótico. Eso es también como, bueno, pues están los libros de Jurassic Park y todas esas cosas. Entonces eso es también como, no sirve de nada traer un mamut a este mundo, más allá de, miren, soy un científico muy exitoso y logré hacer lo que lleva décadas en el colectivo cultural de la humanidad, ¿no? El logrado desextinguir un organismo que desapareció hace 20,000 o 40,000 años. Entonces, esos son como éxitos científicos, pero no tienen nada aterrizado de práctico.
Pero en cambio, por ejemplo, tenemos la vaquita marina que está desapareciendo. Podríamos guardar muestras de sus células o de sus genomas en un biobanco, y cuando la vaquita desaparezca, pero si vuelvan a existir las condiciones de traerla a la vida, o podamos hacer un parque mejor, ¿no? Cuando la humanidad avance científicamente y tecnológicamente, podamos tener un parque, un área protegida específicamente para la vaquita, podríamos tratar de regresarla. Puesto que ya tenemos la información genética y podemos entonces hacer la clonación y regresarlas a la vida. Entonces sí hay todo un campo de desextinción que se podría beneficiar de métodos de clonación un poquito más sofisticados. Y por último, en el especial navideño aquí en Galileo con lo mejor del año, nos volvemos hasta enero de 2024 para recordar un manuscrito ilustrado de 3 volúmenes, 12 libros y 2.500 páginas, cuyo contenido se basa y busca tener el mismo espíritu que las enciclopedias europeas de su época. Se trata del Códice Florentino, precisamente porque se alberga en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, allá en Italia. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Susana Sceljuanzi López, experta del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La experta nos explicó por qué el trabajo de digitalización realizado por el Instituto Getty resignifica el códice y revela nuevos detalles de hace 500 años. Además, hizo una invitación a la gente joven y a los mexicanos fuera de México para zambullirse en este trabajo y descubrir y redescubrir no solo el Códice Florentino, sino vincularse con una parte de los orígenes de su país. Vamos a escucharla. Desde un punto de vista práctico, es la facilidad de consulta, o sea, el acercarte, el no tener que estar batallando porque tiene la facilidad de que tú puedes meterle la solicitud de un dato en especial y te despliega una serie de información. En cambio, la forma, digamos, antigua, tradicional de consultarlo, pues es viendo, son 3 tomos, son 12 libros, son 2.500 páginas, entonces, pues yo he leído, no te miento, 3 o 4 veces, prácticamente todo el Códice Florentino, y todavía de repente no tengo ubicado dónde está tal o cual cosa, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, de la manera antigua, era una inversión de tiempo muy grande el poder estar buscando, que te digo, yo ya lo vi, yo ya sé, sí, Sagún lo dice, pero ¿dónde? Y otra vez empezar a ojear. En cambio, aquí tienes la enorme facilidad de que puedes teclear cosas en específico y te va a desplegar una serie de información. Y entonces, eso, sobre todo para las generaciones de ahora, yo no soy muy ducha en la cuestión de informática, ni en todo esto de redes, ni de plataformas, ni nada, y aún así es mucho más fácil, y para la gente joven, no, pues como se mueven como peces en el agua en este tipo de páginas, ¿no? O sea, hacen maravillas con el rescate de la información. Entonces, para mí esa es una de las méritos y de las cualidades más grandes que tiene trabajo de haberlo digitalizado, porque el acceso, sobre todo, insisto, para la gente joven y la gente que está fuera de México, que también desde luego, pero la gente que está fuera de México y que quiere vincularse con sus orígenes, con lo que pues es parte todavía también de su patrimonio, pues es mucho, mucho más sencillo, y pueden contener un montonal, muchísima información, sin tener la necesidad de estar sumergiéndose entre 2.500 páginas, ¿no? Para mí es el principalmente. Las fotografías, las imágenes, están con una nitidez, una resolución extraordinaria. Porque, por ejemplo, antes que yo tomaba alguna fotografía para reproducirla en algún trabajo, que mencionaba, por ejemplo, ahorita me acuerdo, en una ocasión, hace como 10 o 12 años, identifiqué ámbar en el túnel Tlalocan de Teotihuacán. Entonces, cuando yo estaba buscando la información de cómo tenían en el Códice Florentino ilustrado el ámbar, pues, desde luego encontré, cuando la de la parte de piedras, yo se lo encontré, tomé la imagen,
pero digamos a la antigüita, el copiar, pegar, y entonces la resolución que tú tienes de ese tipo de imágenes, pues es muy baja, ¿no? O sea, aunque así aparecieron en las publicaciones, es muy baja, pero en cambio ahorita la resolución que tienen las imágenes es extraordinaria, y entonces uno también alcanza a ver incluso mejor que la propia obra. Yo siempre la consulté también de manera digital. Yo consulté, yo sí metí, cuando yo lo consultaba, sí utilizaba el de la biblioteca, el de la Biblioteca Mundial, el de la digitalización que tienen en la Biblioteca Laurenciana de ahí en Florencia, pero hay otra versión que a mí me gusta mucho, que es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hicieron una edición facsimilar también muy bonita. Pero te digo, cuando tú necesitas ver las figuras, no tienen la resolución que tiene esta versión digital, y entonces alcanzas a ver mucho más cosas que, por ejemplo, para mí, que sí era importante ver la ilustración, la imagen de la planta para ver alguna característica que me pudiera dar la clave de por dónde andaba, pues fue importantísimo ese grado de resolución con el que podía verla, ¿no? Entonces, para mí ese es uno de los principales méritos que tiene esta publicación digital. Por último, la experta de Lina ofreció detalles sobre trabajos similares que se hacen en México y la importancia de que las nuevas versiones sean transdisciplinarias y se enfoquen no solo en español, sino en el náhuatl y el inglés para hacerlo más universal. Vamos a escucharla. Te digo que sí, te digo que sí. En el caso de investigaciones arqueológicas, sí tiene muchos años que se han hecho varios intentos y han funcionado bien, pero no de manera rutinaria, no como ya una manera sistemática de trabajar, pero sí se han hecho de hecho, desde que yo entré a trabajar en el INAH, te digo, hace 42 años, ya había antecedentes de proyectos de carácter transdisciplinario, sí hay, y poco a poco han habido más. En el caso de códices concretos, ahora todos los proyectos que emprende la Biblioteca Nacional de Lina, que tiene bajo su cargo la custodia, la salvaguardia de los códices, los trabajos que hace ahora, todos tienen este carácter transdisciplinario y no nada más, sino que están participando en todos esos trabajos instituciones extranjeras también. Entonces eso también es muy bueno. Que se invite no solo que es genial, ¿no? Desde luego a los especialistas mexicanos, pero desde luego, sobre todo con la tecnología que existe en otras partes del mundo, pues que se puedan aplicar esas técnicas ya para el estudio de los códices aquí en México. Y sí se da. Y cada vez más se están dando, afortunadamente. Con este tema de la recuperación y la reinterpretación del Códice Florentino, que narra esta etapa de la conquista española aquí en México, cerramos este especial de la semana de Navidad aquí en Galileo. Le agradecemos mucho a los invitados que han pasado a lo largo de todo este último año por el programa, pero sobre todo a usted, al auditorio de Galileo, de Estudio B y de Sin embargo al aire, por sintonizar como cada viernes este programa. Recuerde que se estrena todas las semanas a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la República. Este es el primero de 2 programas especiales. La próxima semana, en los primeros días ya de 2025, cerraremos con este especial de lo mejor de Galileo en el año, en ese momento pasado. Y también le pido que nos deje su like si le gustó el programa y sus comentarios sobre qué le gustaría ver el próximo año 2025 aquí en Galileo y en Estudio B. Yo me despido por ahora, soy Manuel González Vargas y esto es y seguirá siendo Galileo.